Buenas tardes, estimados estudiantes. A través de este video daremos un repaso a los temas a evaluar en nuestro bimestral de razonamiento matemático. Me permite un momento para poder compartir pantallas y dar inicio a nuestro repaso. Recordar que los temas a evaluar en este bimestre serán sucesiones, series, criptoaritmética y las habilidades operativas. Entonces, comencemos con nuestro repaso. Recordar que una sucesión es un conjunto ordenado de objetos matemáticos, generalmente números. Cada objeto se le denomina término y al número total de elementos se le denomina longitud. ¿Cómo clasificamos las sucesiones? Pueden ser lineales, aritméticas o de primer orden. ¿Y quiénes son ellas? Es el conjunto de números ordenados cuya diferencia entre dos términos consecutivos, el mayor y el menor, respectivamente, siempre es constante. Y eso es lo que conocemos como la razón. El término general de una sucesión lo encontramos de la siguiente manera. Va a ser igual a la razón por n más el término anterior al primero. La razón por la posición más el término anterior al primero. Propiedades de la sucesión lineal. El número de términos de la posición va a ser igual al término enésimo, al último, menos el anterior al primero entre la razón. Pero si no tengo el término anterior al primero, lo puedo sustituir de la siguiente forma. Al último término menos el primer término entre la razón más 1. El término anterior al primero es el primer término menos la razón. Y puedo hallar que el término, el último término menos un término en específico, cualquier posición, va a ser igual al último número, la posición que ocupa, menos la posición que ocupa el que estoy buscando por la razón. De ellas vamos a utilizar la primera y la segunda, la que está en color amarillo y la que está en color celeste. Tenemos sucesiones cuadráticas. Consisten en secuencias de números que siguen una cierta regla aritmética en la cual el término n está elevado a la potencia 2. La regla de formación. Al yo hacer la primera razón, hallar el mayor y el menor, puedo observar que todas van a ser distintas. No va a ser una igual, siempre como la sucesión lineal. ¿Qué hago? Debo hallar una razón nuevamente a las razones obtenidas y ahí voy a poder observar que el sistema mantiene una constante. Y el término general va a ser igual a, coeficiente a, por la cantidad de números al cuadrado, más b por la posición, más c. Pero ¿quiénes son los coeficientes a, b y c y cómo los hallo? El coeficiente a lo hallo con la razón entre 2. El coeficiente b, la razón anterior a la primera, menos a. Y el c va a ser el término anterior al primero. Con estas fórmulas podemos hallar los coeficientes que me forman mi sucesión cuadrática. También tenemos la progresión aritmética o la sucesión, progresión geométrica o la sucesión geométrica, que es la sucesión de números tal que cualquier número posterior, si que esté antes, al primero se obtiene multiplicando el término anterior por un número no nulo llamado la razón. En la aritmética era la resta, aquí sería la multiplicación, la razón. Por ejemplo, tengo un término 1, al multiplicarlo por la razón obtendría el término 2, al multiplicarlo por la razón tendría el término 3 y así sucesivamente. Por lo tanto, la fórmula general va a ser al primer término por la razón elevada al número total menos 1. Las series. Las series son la adición, es decir, la suma de los términos de una sucesión numérica, cuyo resultado se llama valor de la serie. Una sucesión es un elemento tras otro. La serie es la suma de dichos elementos. Las series podemos tener las aritméticas, que es una suma de las sucesiones aritméticas lineales o de primer grado. La hallo de la siguiente manera. S, que es la serie, va a ser igual al primer término más el último entre 2 por la cantidad de términos. Esta fórmula vamos a tener en nuestro formulario para poder hacer nuestro bimestral. Series notables. Si me dan la suma de números naturales, utilizo de frente la siguiente serie.
n por n más 1 entre 2. Pero si me dice que es la suma de los primeros pares positivos, es decir, a partir del 2, utilizo la siguiente fórmula. N por n más 1. Pero si son los números impares y positivos, a partir del 1, utilizo la siguiente fórmula. Las fórmulas nos van a ayudar al momento de poder resolver. Una serie geométrica es la suma de una sucesión o progresión geométrica. Y tengo los términos elevados a la potencia Q, en este caso la razón Q, la sucesión o la suma va a ser igual al primer término por la razón elevado al número de términos menos 1 entre la razón menos 1. De esta forma hallamos la serie geométrica. Estas fórmulas las podemos tener en nuestro formulario que podemos trabajar, con los cuales podemos trabajar en el bimestral de RM. La criptoaritmética no es más que resolver lo que está oculto. Cripto significa oculto y aritmética se referirá a las operaciones básicas de la matemática. ¿Qué vamos a trabajar? Vamos a observar que algunas cifras o todas están siendo ocultadas por medio de una letra, asterisco o cualquier símbolo. Y con este tema queremos revalorizar las operaciones básicas de la matemática. Suma, resta, multiplicación, división, además de la potencia y la radicación. Las reglas generales. Si tengo un conjunto de letras y tengo una raya horizontal, se lee en numeral. Representa un número de 3 cifras. Unidad, decena, centena, igual que la tabla de valor posicional. Un numeral no puede comenzar en 0. Cada letra representa un número distinto. Si tengo letras o letras distintas, tendrán números distintos. Letras iguales corresponderán al mismo número. En caso de tener guiones o asterisco, tenemos la libertad de escoger cualquier número. Además, la suma de dos dígitos iguales siempre me va a dar 18 como máximo y 17 si son distintos. Y por último, las habilidades operativas, que son técnicas que nos van a permitir efectuar operaciones aritméticas con mayor rapidez de lo común. Si a través de esta estrategia damos solución a problemas aritméticos de maneras más simples, estas habilidades nos van a ayudar a poder resolver operaciones matemáticas de una manera más sencilla. Veamos algunas que tengan que ver con las multiplicaciones abreviadas. Multiplicación por 5. ¿Qué voy a hacer? Le voy a agregar un 0 a la derecha y lo divido entre 2. Si tengo una multiplicación por 25, le voy a agregar dos ceros a la derecha del número y lo divido entre 4. Un número multiplicado por 11. Tengo dos formas. Si el número tiene dos cifras, simplemente coloco los extremos y en el centro coloco la suma de las dos cifras. Pero si tengo más de dos cifras, coloco los extremos y voy sumando de derecha a izquierda. Multiplicación por números cercanos a potencia de 10. Luego calculo esta base. Resto los números y llegar a 10 deben ser iguales, si debo restar en aspa. Para finalizar, la cifra final. Y el 95, 5. Y multiplico 5 por 2, 10. Coloco el 10 al final. Ahora quiero ver las cifras principales, los que irían en la parte de delante. Y resto en aspa y deben ser el mismo número. 98 menos 5 nos da 93. 95 menos 2 nos da 93 y es el número que vamos a colocar. Vemos 96 por 99. Igual sigue siendo potencia de 10. En este caso sería 100. Al 96 le faltan 4 y al 99 le falta 1. 4 por 1 sería 0,4. Deben ser dos cifras. Y resto en aspa. 96 menos 1, 95. 94. 99 menos 4, 95. Es el número a colocar. Multiplicación de números de cifras a. Se agregan tanto ceros como cifras 9 y se le resta el número. Se coloca al final del número tanto ceros como 9 tenga el multiplicador y se resta la nueva cifra a la original. Veámoslo en un ejemplo. Si tengo un número ABC multiplicado por 99 y termina en 596, simplemente, como tengo dos 9, le coloco dos ceros y le resto la original, 526, y después puedo hallar el valor de cada letra. Cuadrado de un número que termina en 5.
que voy a hacer es coloco el 25 y voy al primer número, con esto que quita el 5 que se encuentra al lado derecho del 5, lo voy a multiplicar por el siguiente. Cifras terminales en 0, 1, 5 y 6. Si yo tengo cualquier número elevado a cualquier número, que en este caso sería n, y la cifra en que termina dicho número es 0, 1, 5 y 6, siempre va a terminar en 0, 1, 5 y 6. 0 elevado a cualquier número da 0. 1 elevado a cualquier número va a dar 1. Una cifra que termine en 5 elevado a cualquier número va a ser 5. Y una cifra que termine en 6 elevado a cualquier número nos va a dar 6. Multiplicación por 9, 99 o 999. Es lo que voy a hacer. Primero le voy a colocar el número tantos 0 como 9 tenga. Y le resto el número original. Cuadrado de un número de dos cifras. Se eleva al cuadrado el número que se encuentra en la unidad. A partir del 10 se coloca la unidad y se lleva la decena. Se duplica la multiplicación de la decena y la unidad. Luego se le suma lo que se lleva de la operación anterior. En caso de superar el 10 se coloca la unidad y se lleva la decena. Para hallar la primera cifra, se eleva al cuadrado la decena y se le suma lo que se lleva de la operación anterior. Vámonos a un ejemplo. 46 al cuadrado. Lo primero que me dice, la unidad que es 6 le elevo al cuadrado, que sería 36. Coloco el 6 y llevo 3. Duplico, es decir, multiplico por 2 la unidad y la decena. 2 por 4 por 6, más lo que llevo, que son los 3. 2 por 4, 8, por 6, 48, más 3, 51. Voy a colocar el 1 y llevo 5. Duplico, pero elevo al cuadrado la decena, que es 4. 4 al cuadrado es 16, más 5 es 21. Y sería la cifra delantera. Y coloco 21, 1 y 6. Por lo tanto, es 2116. Y con ellos terminamos las habilidades operativas. Con las habilidades operativas siempre voy a tomar para mi día a día las que vea que sean más útiles. Las aprendemos todas, pero siempre vamos a tener unas que nos van a ayudar dependiendo de la carrera que ustedes decidan estudiar. Pero veamos algunos ejercicios para consolidar el contenido. Dice, hay el término del lugar AB de la sucesión aritmética. Siempre que tenga una sucesión, debo colocarla y hallar la razón. Veo que de todas, la que me da mayor certeza es que aumenta de 0 a 8. Por lo tanto, la razón es 8. Por lo tanto, será 8n. Recuerda que el término, colocarlo acá arriba, el término de una sucesión es la razón por el número más el término anterior al primero. La razón es 8 por n más el término anterior al primero. Si el primero es 44, le resto la razón y me da el primer término, que es 36. Ahora hallamos el valor de A. Si es el segundo, este es el primero, este es el segundo, 8 por 2 más 36 me da 52. Por lo tanto, A vale 5. Y B, si estamos en el tercer puesto, 8 por 3, 24, más 36 da 60. Me puedo hallar por la fórmula O. Si este vale 50, si este vale 52, le sumo 8 y me da 60. Y más 8 me da 68. Por lo tanto, me piden AB es 56. Como me piden hallar el lugar del término AB, es decir, el lugar del término 56. Y lo coloco 8 por 56 más 36 nos da 484. Por lo tanto, el término 56 de esta sucesión, que va de 8 en 8 y comienza en 44, es 484. Veamos otro ejemplo. Dice, halle la suma de la serie infinita. Es igual a 1 más 1 entre 1 por 2 más 1 entre 2 por 3 más 1 entre 3 por 4. Lo primero que voy a hacer es resolver las fracciones para poderla arreglar. ¿De dónde sale? Vamos a ver. Si digo 1 por 1 medio, le daría 1 entre 2, 1 1 medio. Digo 1 entre 2 por 3 da un sexto. 1 entre 3 por 4 da un doceavo y así sucesivamente. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a arreglar estas fracciones de manera que se puedan ir eliminando. Un medio es 1 menos un medio.
Un sexto es un medio menos un tercio. Un tercio, un doceavo es un tercio menos un cuarto y así sucesivamente. ¿Y qué podemos observar? Más y menos se cancelan. Más y menos se cancelan. Y el menos con los más siguientes se cancelan y se cancelarían todos. ¿Y qué me quedaría? 1 más 1 y nos da 2. Por lo tanto, la suma de esta serie infinita da como resultado 2. Veamos otro. En una sucesión geométrica finita, cuyo primer término es 5, el cociente de dos términos consecutivos es 3, hallar el 20º término, o sea, el término número 20. Primero hallamos la sucesión. Primer término es 5 y el cociente de dos términos consecutivos es 3, en cerca es 3. Tengo el primer término, segundo 5k, la razón al cuadrado, la posición 3, hasta la posición n-1. La razón, sé que la división entre los dos, entre el segundo y el primero, debe dar 3. Por lo tanto, 5 entre 5, y digo que k vale 3. Por lo tanto, ya hallamos el término 20. Aplicamos la fórmula. Recordad, el término de una sucesión es igual a la razón, al primer término por la razón a la n-1. ¿Quién es n? El número 20. 20 menos 1 nos da 19. Por lo tanto, el término 20 es 5 por 3 a la 19. Al ser un número tan grande, lo dejamos hasta allí. Veamos otro ejemplo. Luego de efectuar 25 al cuadrado más 35 al cuadrado más 45 al cuadrado más 55 al cuadrado, indique las sumas de las cifras del resultado. Vamos a ver uno por uno. Recordar, 25 al cuadrado. Voy a picar en 2. Vamos a borrar acá, perdón. En 2. Sería el 5 al cuadrado lo convierto en 25 y a la decena la multiplico por el sucesivo. ¿Quién sigue después del 2? El 3. 2 por 3 y 25. ¿Cuánto es 2 por 3? 6 y me quedaría 625. Igual lo hago con el 35. Sería 3 por 4 y le agrego el 25. 1225. Igual lo hago con el 45. 4 por 5 más el 25. 2025. Igual con el 55. El 25 y multiplico 5 por 6, que es 30, me daría 3025. Y lo sumo, dando como resultado 6900. Pero como me piden la suma de las cifras, 6 más 9 nos da 15. Recordar la habilidad operativa de un número que termina en 5 y está elevado al cuadrado. Veamos otro ejemplo. Las siguientes dos sumas tienen la misma cantidad de sumandos, tienen la misma cantidad de números. Vemos la primera es una sucesión de números naturales, en este caso ascendente, y la segunda es descendente. Si ambas suman la misma cantidad, ¿cuántos términos hay en cada suma? La primera es números naturales, n por n más 1 entre 2. Y la segunda sería 101 menos n por n más 1 entre 2. ¿Por qué? Porque está descendente. Si yo le quito 101 a 1, me queda 100. Y lo que voy a hacer es igualarlas. Elimino los denominadores. Queden 2, los elimino. Quedando de la siguiente forma. Se me van los 2 y se me van las n. ¿Por qué? Terminé 202n, saco n como factor común y las n que multiplica con n que dividen se cancelan, quedando n más 1 igual a 200 menos n más 1. Resolviendo. N más 1 que resta, pasa al otro lado a sumar, sería 2 veces n más 1 igual a 202. 2 que divide, multiplica, perdón, pasa a dividir, 101, 1 que suma, pasa a restar, y es 100. También lo podemos hallar sin necesidad de hacer la fórmula. Si son iguales, termina en 100, comienza en 1, debe terminar en 100, porque son iguales. Y si esta comienza en 100, debe terminar en 1. ¿Cuántos números hay? 100. Veamos la siguiente. Calcular el segundo término negativo en la siguiente sucesión. Vemos que es una sucesión descendente. Hallamos la razón. De 93 a 90 pierde 3, van perdiendo 3. ¿Qué voy a hacer? Voy a hallar el primer número
y lo voy a dividir entre la razón. En este caso tomo el número, el valor absoluto, 3 positivo. 3, aquí la división, 13, 1. Quiere decir que el residuo pasa a ser el último número positivo. Por lo tanto, quiero hallar el segundo término negativo. Le quito 3. Me queda menos 2. Primer término negativo. Hallo el segundo. Le quito menos 3. Me queda menos 5. Menos 5 es el segundo término negativo. Siempre voy a dividir entre la razón y el residuo va a ser el último término positivo. Me dice, si A más B más C es 12, calcular A más B más C más B. ABC, perdón, numeral ABC, más el numeral BCA, más el numeral CAB. Lo primero lo coloco de forma vertical. Y digo, C más A más B es 12. Coloco el 2 y llevo 1. B más C más A es 12 y una que llevo es 13. Llevo 1. A más B más C es 12 y una que llevo 13. Recordar la propiedad conmutativa, el orden de los sumandos no altera la suma. Vemos uno más. Dice, calcular cuántas cifras tiene el resultado 435 por 99 más 993 por 991. Aquí tengo doble habilidad operativa. Primero, aplicamos la multiplicación por números de cifra A. Como tengo 3 9, le coloco 3 ceros y le resto el número original, 435, dando como resultado 434.565. Aplico multiplicación de números cercanos a potencia de 10. ¿Cuál es la potencia de 10 más cercana? 1000. ¿Cuánto le hace falta al 993 para llegar a 1000? 7. El 998 le faltan 2. Y resto. Recuerden A. 993 menos 2, 991. 998 menos 7, 991. Y multiplico. 7 por 2 es 14. Pero como es de 3 cifras, le agrego un 0 para completar. Y ahora sumo. 434.565 más 991.014. Me da 1.425.579 y tiene 7 cifras. Vemos uno más. Dice, si ABC por A es 468, ABC por B es 702 y ABC por C 936, calcule el valor de la suma de cifras del resultado de ABC al cuadrado. Si es ABC al cuadrado es ABC por ABC. Y digo, C por ABC, lo busco y me da 936. B por ABC es 702. Y A por ABC es 468. Sumo y me da 54.756. Pero me piden la suma de las cifras del resultado. Sería 5 más 4 más 7 más 5 más 6, dando como resultado 27. Recordar, siempre debemos colocarlo de forma vertical. Y me dice, indica la suma de cifras de la siguiente operación. A igual 1.234 por 5.678 más 8.765 por 5.678. Veo que tienen en común el 5.678. Aplico el factor común. 5.678, si lo saco, ¿qué me queda? 1.234 más 8.765. Y sumo. Y me da por 9.999. Aplico la que es, multiplicamos por 9, 99, 999, etc. Como tengo 4 nueves, voy a colocar 4 ceros y le voy a restar el número original, 5.678. Y da como resultado 56.774.322. Pero que me mandan a hallar la suma de la cifra. Y sumo. 5 más 6 más 7 más 7 más 4 más 3 más 2 más 2, dando como resultado 36. Y terminamos con la siguiente frase. La paciencia, la perseverancia y el sudor hacen una combinación invencible para llegar al éxito, lo dijo Napoleón Hill. Paciencia, perseverancia, no rendirnos, y el sudor, el esfuerzo, son combinaciones para llegar siempre al éxito. Espero que a través de este video podamos repasar
y podamos solventar las dudas que podamos tener sobre los contenidos a evaluar en este bimestre. Que tengan un feliz día y nos vemos en la próxima clase.